Hola, ¿cómo están? El arte de la prehistoria tiene numerosísimos enigmas que poco a poco se irán tratando de descifrar. Y uno de los enigmas más potentes está en la arquitectura. Aunque parezca una cuestión rara o quizás un poco ficticia para según quien lo vea. Pero lo cierto es que los primitivos habitantes del planeta en la era llamada prehistoria hicieron una proporción y un espacio y una relación entre los materiales que tenían a mano y ya sus ideas o sus incipientes posibilidades intelectivas hicieron estos portentosos establecimientos o generaron estos lugares tan específicos que se los conoce como arquitectura de la prehistoria. Los menires son uno de los más iniciales prototipos de arquitectura prehistórica. Y si bien son simplemente piedras muy grandes, algunas pueden llegar a tener hasta 3 metros de alto y unas cuantas toneladas de peso, sin embargo, ese hincar las piedras en el suelo generó una proporción dentro de lo que es la vida cotidiana, que ya los elevó a un estadio de conexión con el más allá, conexión con esa parte intelectiva, conexión con esa parte intelectual que se estaba desarrollando. Los menires, que son monolitos, se van a encontrar en todos los continentes. También aquí en Argentina, en el noroeste, hay monolitos en determinados yacimientos, pero obviamente por razones de que sea un poco más genérico estas breves charlas que estoy grabando para explicar los principios digamos, una mirada muy mínima de la prehistoria. Los monolitos de piedra los vamos a ver por lo general desde las imágenes de aquellos que están emplazados en Europa. Así tenemos que los menires, estas piedras verticales casi como obeliscos, son los primeros signos en donde la magia o esa dimensión desconocida que había que darle algún tipo de explicación, aunque sea muy rudimentaria, se plasma y organiza esa idea de que algunos historiadores o algunos arqueólogos también explicaron como una conexión hacia el poder mágico que tenía la naturaleza y que con estos menires se trataba de enlazar la tierra con el cielo. Los menires por lo general no tienen mucho trabajo de tallas, de figuras o de algunos otros figurantes para poder identificar algunas posibilidades que tuvieron en este tipo de herramientas. Pero sí es interesante ver que generalmente pueden aparecer o aislados o bien en agrupamientos lineales que permiten reconstruir a veces un sendero de menires que van ubicándonos en la cosmovisión de aquel entonces que se tenía con la naturaleza y esas fuerzas que se desplegaban, sea en una tormenta, sea en un día de sol, sea en una noche sumamente oscura o una noche iluminada por la luz de la luna. Ese tipo de mensajes trató de tener una corporeidad en estos menires o en estas piedras verticales que se plantaron
en los alineamientos casi fantásticos para nuestra vida de hoy, tan alejada de la conexión con la naturaleza. Tenemos también que aquí hay la primera alusión hacia un culto solar. Si estamos inmersos en un mundo en donde no tenemos demasiadas explicaciones a los fenómenos naturales, la misma humanidad, la misma condición de ser humano, intentó aferrarse a algo que diera explicación. Y cuando se logra establecer los ciclos de siembra, germinación y cosecha, la atribución inmediata a la tierra, el agua y el sol hace que estos menires tengan una primera intencionalidad de rendir culto al sol. Ese culto al dios solar, que va a ser común en todas las culturas hasta que se establezcan lineamientos religiosos más, eh, digamos, más intelectivos, que puedan dar algunas explicaciones más allá de la relación entre la divinidad que genera el trueno, la divinidad que gobierna el sol, la divinidad que gobierna la luna. Esto lo que vamos a encontrar es una faceta de avance en cuanto a la organización social y cultural de cada uno de estos pueblos que habitaron, por las imágenes que estoy mostrando, en la antigua Europa. Esta idea sobrenatural es obviamente generada por la mente humana, generada por esa relación directa de no tener una explicación inmediata, pero sí tener una posibilidad a partir de la mente de establecer primero la observación, luego la relación y sacar una conclusión. Esto que suena muy académico era lo que hacían los individuos en aquellos estadios de una cultura incipiente. O sea, la mente como formadora de determinadas actividades o de generar determinadas ideas, comienza a gestarse en este mundo y es allí donde podemos decir que, a diferencia de los animales que siguen el ritmo de la naturaleza, el hombre, a partir de estos conceptos mentales, pudo tratar de adaptarse a esos ciclos, pero también tratar de dominarlos con la idea de rendirle tributo y que ese tributo sea recorrespondido por la divinidad. Así que aquí es donde vemos que el hombre, con una actividad mental, ya nos está proponiendo para el estudio la conciencia, tener conciencia de estar en este mundo, tener conciencia de que tiene otras habilidades y tener conciencia de que la naturaleza sigue siempre sus ritmos, nunca retrocede, pero el hombre sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque retrocede con la mente. Entonces, a partir de allí, nosotros vamos a ir avanzando, pero siempre vamos a tener en cuenta que el desarrollo mental hizo que el hombre partiese también a la vida entre el bien y el mal. Esto que luego se va a formular con mayor precisión en otras culturas avanzadas en el tiempo, ya se establece en estos menires del culto solar, que su trasfondo, perdón, es justamente una faceta mental. Uno de los establecimientos más famosos está en Carnac, en Francia, donde por centenares de metros se pueden ver estas piedras hincadas en forma vertical, con lo que se le llama los alineamientos de Carnac, en Francia. Estos alineamientos no tienen una explicación, por lo menos desde lo que he podido ir recolectando a lo largo de este tiempo, no tiene una explicación lógica para nuestra mentalidad. Tiene quizás una explicación
más centrada en la idea espiritual, en el recorrido de esta secuencia de periodos que empezaba a vivir la humanidad y además la relación con las secuencias temporales que tiene la naturaleza. Y cuando hablo de secuencias temporales de la naturaleza, estoy hablando fundamentalmente de las estaciones. Las estaciones que se fueron configurando después de las grandes glaciaciones y que hace que en Europa invierno, verano, primavera y otoño estén ligados nuevamente a esa intimidad intelectiva y religiosa que gobernó durante miles de años ese mundo anterior a la escritura. Entonces, esta idea no solamente es una relación mágica mental, sino también es una relación de estrategia, es una relación de estar plantado en determinado lugar, de estar apropiándose de determinado lugar, dominando ese territorio. Eran como señales que permitía que a los grupos fuera de lo que estaban en esa zona tuviesen la advertencia de que estaban entrando a un territorio que tenía otros habitantes y quizás se habían establecido perfectamente allí. O sea, aquí también tenemos la posibilidad de ver cómo el hombre cuando necesita dominar determinado espacio o geografía, va a tratar de levantar construcciones y estas son las primeras arquitecturas muy limitadas en cuanto a su desarrollo, pero digamos su desarrollo de planta, de refugio, pero sí es una arquitectura de señalamiento, lo que le llamamos los hitos, que indican fuertemente la presencia de un grupo social. Sin embargo, también tenemos que pensar que en aquel entonces, como comentaba anteriormente, la secuencia de las estaciones climáticas señalaron uno de los primeros calendarios que se fueron manteniendo para ir regulando los procesos de siembra, de germinación, de recolección y de conservación de aquello que se trabajaba en la tierra cultivada. O sea que estamos realmente frente a una posibilidad de comprender cómo lo que hoy está rigiendo, eh, una de las cuestiones que hoy rige tanto es el tiempo. En aquel entonces no se tenía esta noción contemporánea, pero sí se tenía noción de las estaciones. Y se empezó a aprender que determinada estación permitía determinados usos y resultados para la supervivencia del grupo. Los dólmenes son quizás la primera formación pétrea que más se acerca al concepto que hoy manejamos de arquitectura, porque la arquitectura es básicamente espacio. La arquitectura no es simplemente muros y cubierta con un solado. La arquitectura se desarrolla en el mismo espacio que estas laterales o estas superficies horizontales van delimitando. Aquí ya aparece esa relación más directa con la ubicación de las piedras que van a generar pilares y otra piedra que genera como un cierre y que lo tendríamos que como posible de relacionar ya sea con una idea de una habitación o una morada habitación más duradera, más segura, pero también con esa idea que todavía hoy manejamos de las puertas que comunican de un espacio a otro, que comunican de una dimensión a otra, que comunican y que dan posibilidades de trascendencia a aquellos que también dejaron la existencia mortal.
En los dólmenes hay algunas señales de que han sido utilizados como enterramientos y siempre vamos a mantener esa idea de los cultos a la naturaleza, ya con mayor precisión en respecto a si es el sol, el trueno, la lluvia, la luna, etcétera. Entonces, aquí podemos ver algunos que son sumamente importantes de tener en cuenta, porque como pasa con el dolmen de Menga en Antequeras, es prácticamente una habitación cuya techumbre está soportada por un pilar en el centro del espacio. Es aquí donde podemos ver realmente la primera idea de la posesión del espacio para tener en sí y para el grupo tener ese territorio o ese pequeño sector bajo un dominio que les permitiría mayor posibilidades de desarrollo ahora que hay más seguridad en cuanto a los grupos que se asientan. Y en la otra imagen ya aparece como una habitación más desarrollada. O sea, hay una cantidad determinada de pilares verticales con una gran techumbre o una gran losa horizontal que genera ese espacio que es el origen de la arquitectura. Entonces aquí podemos ver ya con más precisión la idea de la arquitectura que se generó en en estas asientos de los primitivos habitantes de Europa. Me interesa también tener en cuenta alguna situación que a veces ha generado ideas que habría que corroborarlas con la arqueología, la antropología, que es esta idea de decir, bueno, yo aquí tengo esta construcción que me sirve como posible enterramiento, como posible culto solar, y aquí se genera una mayor intensidad en cuanto a que el hombre y el universo se relacionan desde estos pequeños puntos que son gigantescos en la mentalidad y en el vivir de cada sociedad. Y a su vez también nos permite ir viendo que estos bloques de grandes dimensiones en cuanto a peso, volumen, y la posibilidad de transporte de estas piedras de un sitio a otro, que a veces eran bastante lejanos, nos permite ver que también el hombre es una, digamos, una especie, si es una especie dentro del globo terráqueo, es una especie que tiene la posibilidad de, con su propio esfuerzo muscular, elevar estas piedras tan enormes y tan gigantescas. Es por eso que esas teorías que a veces insisten en que, bueno, de los campos antigravitacionales, de los seres de otras dimensiones o de otras galaxias que llegaron para producir estos enigmas, eh, vamos a dejarlo como una posibilidad que, bueno, el que pueda avanzar y ahondar es mejor. Yo me quedo con la posibilidad más inmediata a nosotros. Si un grupo humano con esfuerzo, con paciencia, con observación, con trabajo sin pausa, puede elevar este tipo de fortalezas pétreas, realmente la dimensión humana es asombrosa. Y más asombrosa en aquellos tiempos donde la tecnología prácticamente eran los músculos y los huesos de cada humano que trabajaba en este o que colaboraba en estos sitios eh, eh, de honor, de poder y de culto.
Quizás este dolmen de Irlanda sea uno de los favoritos a nivel de lo que es la arquitectura prehistórica, porque aquí se puede ver perfectamente el principio de la choza, el principio de lo que después va a ser el germen de la arquitectura que llegará a su expresión máxima en el Partenón de Atenas. Pero aquí podemos ver cómo cuatro pilares conforman con una losa, una gran piedra de tipo losa, así, horizontal, conforma esa calidad espacial que por dentro, que por el interior de esta estructura, permite vislumbrar lo que es el proceso básico de la arquitectura. Entonces, aquí este megalito, que es uno de los más conocidos de Irlanda, nos permite reflexionar sobre ese sentido de la trascendencia que se fue eh, paulatinamente se fue generando. O sea, cuando el hombre pasa, o sea, cuando la humanidad, si vale la generalidad, si cuando la humanidad pasa de simplemente dejar los cadáveres en un lugar protegidos, sea en la caverna, o sea en una altura arbórea, cuando pasa ya a sepultar a sus muertos, se va a desarrollar una tendencia mayor a conectarse con ese interior del espíritu y esa sensibilidad que ya se notaban en las pinturas rupestres. Entonces, estos grandes dólmenes nos están ubicando ya en la dimensión en donde la humanidad irrumpe con su interioridad, con su sensibilidad, irrumpe en la naturaleza para empezar a modificarla a su beneficio. O sea, realmente es muy interesante ver la prehistoria porque al no tener referencias escritas, la tenemos que interpretar con los medios que podamos. Y en estas charlas yo trato de transmitir una síntesis como para poder seguir desarrollando los temas que tanto nos convocan en historia del arte. En algunos casos, los dólmenes o los menires se van a establecer en forma muy particular eh, y en algunos casos, como sucede en estos dos yacimientos, eh, adoptan formas que hoy podemos decir, bueno, son formas similares a los cascos de las naves que empezaron a utilizar, sobre todo en los países nórdicos, para poder trasladarse de un sitio a otro desde el mar. También podemos considerar que estos barcos pétreos o estas formas navieras son como el tributo máximo a quizás las personalidades más importantes de las tribus o grupos sociales eh, o sociedades mínimas que se atrevieron a enfrentar los peligros del mar. Fijémonos también en la maravilla que es conquistar el arte de navegar, conquistar los mares muy borrascosos como son los mares del norte cercanos al círculo polar, y esto comienza también a permitir eh, la reverencia a aquellos que demuestran coraje, esfuerzo y sobre todo ambición de ganar para su comunidad nuevas tierras o nuevos mundos. Y en estas nuevas tierras, nuevos mundos, nos encontramos con esta formación, con esta construcción del complejo de Stonehenge, en donde hay una serie de círculos
que van a alojar menires y dólmenes y que se atribuye casi con seguridad a que son lugares de culto solar. Esto viene a través de la observación que se puede hacer desde la arqueología y desde los ciclos naturales, porque en determinados días del año solar, los rayos del sol, cuando el sol está levantándose o cuando el sol se está ocultando, iluminan determinados sectores o específicos sectores de estos círculos. Se considera que fue un calendario solar, se considera que es de carácter religioso y esto ha persistido básicamente por una intención casi reverencial que se mantuvo a lo largo del tiempo. Cuando llega el cristianismo a Irlanda, hasta se trató de demolerlo, pero era tan imposible con los medios limitadísimos que había en ese momento, que finalmente se lo dejó en pie. Pero con esto tampoco no es que se conserve exactamente cómo fue construido, ha perdido algunas piezas, pero conserva básicamente la estructura. Y en esa estructura, que son círculos concéntricos, nos traslada a cómo la mentalidad humana había llegado a generar síntesis conceptuales, como por ejemplo el círculo. El círculo que naturalmente no se encuentra en la naturaleza. Quizás se puede encontrar otro tipo de geometría, pero el círculo perfecto prácticamente lo podemos apreciar a partir de estos yacimientos tan especiales. Y además también otra cosa interesantísima, estos bloques pétreos no son de la zona, fueron trasladados para generar allí esta especie de oratorio solar. Quizás quienes tengan, dentro de los que están observando el vídeo, tengan más información, sería interesante que la pudiesen dejar en los comentarios y así enriquecer la exposición que trata de ser lo más sintética posible para optimizar los tiempos de cada uno que se acerca a tener una idea básica sobre la historia del arte. Entonces, haciendo como una breve síntesis, podemos decir que los menires y los dólmenes marcan el territorio de cada uno de los grupos que elevaron estas enormes piedras. Permiten una suerte de sepultura no masiva, sino muy específica de los muertos del grupo social y también permiten ser los primeros observatorios de los astros, ya que al ciclo solar también le tenemos que agregar los ciclos lunares, que fueron tan importantes a la hora de sembrar, a la hora de parir, a la hora de ver cuáles eran los momentos más favorables, si había luna para poder distinguir el peligro, si había noche para poder atacar en el caso de necesidad o de conquista. Y todo esto todo esto hace que estos complejos arquitectónicos prehistóricos trasciendan de la mera monumentalidad pétrea. Va trascendiendo como trasciende el hombre en su capacidad de elevarse sobre la Tierra y tratar de ubicarse como punto de referencia en la relación entre la Tierra y el cielo. Entonces, aquí podemos ver en una visión más global el conjunto de Stonehenge y realmente lo primero que llama la atención es la perfección con que está establecido la secuencia geométrica donde se van a emplazar
estos dólmenes y menires. Y como podemos ver, el ámbito circundante, el ámbito natural, está libre de grandes formaciones rocosas. Por lo cual aquí se establece sí que todo esto fue trasladado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucha voluntad de poder plantar esta presencia humana en ese vastísimo territorio. Realmente la arquitectura prehistórica nos sirve para cerrar este breve recorrido sobre cómo se fue gestando el arte a medida que se va desarrollando el intelecto y la sensibilidad en los grupos humanos de aquel entonces. Les agradezco muchísimo la atención. Espero sus comentarios para enriquecer esta exposición con datos que nos ayuden a poder tener una amplitud mayor de lo que permite este brevísimo recorrido en la extraordinariamente rica producción artística de la prehistoria. Les dejo mi saludo cordial y me despido hasta la próxima, tratando de ver que sea para nosotros un momento de aprendizaje y de crecimiento, aun cuando hoy en día parezca que esté todo resuelto o todo estudiado. Así que bueno, gracias por la atención y nos veremos en el próximo recorrido.